Buenísimo. Como decía Sole, un poco lo que vamos a estar conversando hoy es, bueno, ¿por qué hablar, no, de evaluaciones de desempeño? ¿Por qué es tan importante para las organizaciones? El valor en sí de la evaluación, no solo como para los colaboradores, sino también para la empresa, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué realmente invertir, ¿no? Un montón de tiempo, de recursos, incluso de dinero para poder hacerlo y cuál es como la retribución que nosotros tenemos como organización? También cómo construir un proceso efectivo, ¿no? O sea, de vuelta, tanto tiempo que vamos a destinar a esto para que no sea solamente un trámite o un check que ponemos al final del año en la planificación, sino que sea, bueno, realmente cómo generar valor aparte de esto. Después, un poco nuestra solución, como mencionaba Sole, cuál es el módulo de evaluaciones de desempeño que tenemos en Hirachi actualmente y bueno, poder darles un cierre y una demo de cómo se ve también el proceso en Hirachi para que ustedes también puedan tener una idea de cómo sería un proceso de principio a fin. Así que si les parece, comenzamos. Empecemos como por lo básico, ¿no? Estuve mirando un poco la asistencia, digamos, al webinar y hay personas que, bueno, que vienen del ámbito de recursos humanos y otras personas que quizás son líderes en sus organizaciones, pero que vienen de otras áreas. Y creo que la idea de este taller o de este webinar es como poder pensar y tener un espacio para pensar, bueno, qué es lo que ustedes como organización desean hacer en cuanto a las evaluaciones, ¿no? Capaz que hay personas que están recién comenzando, que no tienen ni siquiera una evaluación de desempeño actualmente en sus empresas, pero sí quisieran empezar a hacerlo el ciclo que viene, o sea, el año que viene, o son organizaciones que quizás lo han hecho un par de veces, pero todavía no tienen el proceso aceitado, o quizás hace un montón de años que lo vienen haciendo, pero se convirtió en un proceso como súper administrativo o un check, como les mencionaba antes, y no realmente les está dando el valor o todo el potencial que podría tener esta instancia. Entonces, la idea es pensarlo juntos. Nada de lo que digamos acá va a ser cosas que quizás no hayan visto antes, pero sí es un espacio para poder pensar realmente el valor que le queremos dar y bueno, cómo podría ser un proceso con mucho más potencial. Entonces, partiendo como muy desde la base, ¿qué es una evaluación de desempeño? Es un proceso que se hace en las organizaciones como para que cada colaborador en un momento determinado de tiempo, si esto es como súper importante, la evaluación de desempeño no es de todo el desempeño de una persona en los 3, 4, 5 años que viene trabajando en la organización, sino en un periodo determinado. Por lo general suele hacerse de 6 meses, un año, ese periodo, dependiendo un poco del proceso como ustedes lo seten, pero sí la idea es que sea como muy, muy determinado. La idea es generar un espacio de diálogo, no solamente con las personas, sino también con los líderes, ¿no? Que sea un ida y vuelta, que no sea solamente voy y escucho a mi líder decir lo que tenga para decir sobre mi desempeño, sino que se pueda generar un espacio de confianza, que se pueda generar este ida y vuelta, y eso va a fortalecer no solamente como la relación entre ambas personas, ¿no? Entre el líder y el colaborador, sino también va a generar un crecimiento en el desempeño de estas personas. Algo que para mí es súper importante no es solo una instancia para ver si cumplimos, si llegamos a las metas de ventas o al objetivo que teníamos de horas o lo que sea en un proyecto, sino es también, bueno, qué cosas de este periodo, vamos a poner un año como para que sea lo más estándar, qué cosas dentro de este año la persona logró, cuáles son sus momentos, digamos, en donde nos generó un impacto positivo en el equipo o en la organización. Qué cosas quizás no funcionaron, qué cosas tenemos que trabajar y tenemos que ponerle como muchísimo más foco. Y qué cosas quizás no es que estén mal, sino que capaz que no tuvimos el espacio para hacer y son oportunidades de desarrollo, de crecimiento y poder empezar a setearlas como para los próximos años, ¿no? También es una instancia en donde está buenísimo poder alinear como los objetivos individuales de las personas con los de la empresa, ¿no? Entender, bueno, poder empezar a pensar en desarrollos, también primero conocer a las personas. Si yo no sé para qué lado la persona quiere crecer, quiere desarrollarse, qué significa para esta persona desarrollarse, no voy a poder lograr que estemos alineados y que la construcción sea para ese lado, ¿no? Y pasa bastante que a veces pensamos que, bueno, el paso siguiente a una persona que es senior es que sea líder y no todas las personas quieren ser líderes, no todas las personas serían buenos líderes, entonces es importante también entender
cuáles son esas de expectativas que las personas tienen en su desarrollo y poder alinearlas también con objetivos que tengamos dentro de la organización. Pensar en posiciones que necesitemos a corto plazo y que estas personas puedan hacer un fit no solo en sus skills, sino también en lo que ellos quieren y lo que deseen para su desarrollo. Si te animas a pasar, Sol, en la siguiente. ¿Y por qué es tan importante que empecemos a conversar, ¿no?, de evaluaciones de desempeño? Creo que pasa mucho en las organizaciones que hablamos de, bueno, mejorar la cultura, ¿no? O pasa bastante que, no sé, hacemos una encuesta de clima y nos da negativo, o nos da como algún puntaje, digamos, que nos gustaría mejorar, y hablamos siempre del clima o de la cultura. La cultura es el último paso, o sea, la cultura y el clima son el resultado de un montón de decisiones que nosotros tomamos todos los días y son el resultado de los procesos que nosotros tenemos internamente. Entonces, para poder hablar de trabajar la cultura o trabajar el clima de la organización, necesitamos sí o sí empezar desde el primer punto, ¿no? Y el primer punto son las personas. Si vos tenés personas que no están motivadas en su rol, que no tienen una retroalimentación, que no saben cómo se encuentra, digamos, su desempeño actualmente, es imposible que estas personas estén satisfechas, es imposible que estas personas crezcan, y ahí empiezan todos los problemas de la cultura, ya sea la desmotivación, ya sea que tenemos personas que hace años que no crecen, etc. Entonces, por eso es como muy importante, ¿no?, empezar desde el principio y empezar a trabajar las evaluaciones de desempeño como una parte dentro de la cultura y no esperar, digamos, mejorar la cultura para después tener un mejor proceso de desempeño. Todo empieza como por las bases. Si les parece, avanzar en la siguiente slide. Y bueno, un poco algunas preguntas, ¿no?, que a veces surgen es, ok, entiendo, ¿no?, esto de tener una evaluación de desempeño para las personas, para poder brindarles feedback, etcétera, pero ¿por qué nosotros como organización deberíamos de hacerlo? O sea, está bien, quiero que las personas crezcan, pero a veces, nada, esto lleva un montón de tiempo, de energía. Una persona que ya sea en recursos humanos o en alguna otra área, también es tiempo de los líderes, que pueda como organizar todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros como organización deberíamos de tener este proceso más allá de mejorar la cultura? Quizás algunos de ustedes que están en esta decisión, ¿no?, de si hacer la evaluación de desempeño o no, me digan, bueno, Flor, pero nuestra cultura o nuestro clima, la verdad es que son positivos, no tengo grandes problemas. ¿Por qué lo deberíamos de hacer e invertir? Entonces, un poco la realidad es que es algo que para mí es fundamental para las organizaciones. Primero porque la comunicación que hay entre los líderes y los equipos tiene que ser buena, y esto es un espacio sincero, abierto, para que las personas puedan, no solo, como les decía, no solo los líderes traer estos momentos, ese reconocimiento y este desarrollo también para las personas, sino también que las personas puedan comentar, comunicar a sus líderes la autopercepción también que ellos tienen sobre su performance, ¿no? Y ver ese gap de, bueno, capaz que la persona piensa que la está rompiendo y que no tiene oportunidades de mejora, y son cosas que hay que alinear. Son espacios como muy buenos también para entender la foto que tienen las personas y la foto que tienen los líderes, y a ver, ninguna verdad es absoluta, pero sí poder entender por lo menos el gap en donde está. Algo que para mí es clave es facilita la toma de decisiones, ¿no? A veces sobre promociones, sobre aumentos y sobre desarrollo. A veces, sobre todo capaz que en organizaciones más chicas, yo tengo la experiencia de trabajar en organizaciones que son muy pequeñas, más familiares, y otras como súper enormes, miles de empleados. Y a veces lo que suele pasar en las organizaciones más chicas es que, bueno, las promociones y los aumentos son un poquito más subjetivos. Nos encantaría a todos decir que no, pero es un poco la realidad, en donde, bueno, es un líder que toma la decisión de si a esa persona le vamos a dar una promoción o si le vamos a dar un aumento, y quizás estemos un poco lejos de tener un proceso que sea 100% justo. Entonces, la evaluación de desempeño lo que hace es acercarnos mucho más a este proceso más justo, y además va a facilitar no solo a las personas, a los líderes directos, sino también a las personas que tengan que tomar decisiones, sobre todo en la parte de finanzas también, de aumentos, etcétera, de poder justificar cuáles son estos cambios que hacemos, ¿no? Entonces, ustedes como organización pueden setear criterios, digamos, en cuanto a las promociones y los aumentos, ¿no? Entonces, vos tener este respaldo de la evaluación en donde una persona, no sé, por ejemplo,
no solo cumplió con las expectativas, sino que llevó la milla extra, es un respaldo para poder tomar una decisión sobre si a esta persona le vamos a dar un aumento o no. Entonces, para mí es como clave también eso y le saca la subjetividad a este tipo de decisiones. Bueno, también permite detectar habilidades y definir planes de formación, ¿no? Esto que les mencionaba, de entender, bueno, dónde están los skills que esta persona se destaca, dónde están estos skills que podemos seguir desarrollando y cómo lo vamos a hacer con capacitaciones. Y las capacitaciones no tienen que ser siempre el formato tradicional de capacitaciones online o capacitaciones en un taller, sino que también pueden ser trabajando mucho con los pares o poniendo a esta persona a aprender sobre, no sé, X cosa dentro de la organización que nosotros queramos formarlo. También puede ser con tutores, con personas referentes dentro de la organización que lo guíen a esta persona. Entonces, hay como un montón de ideas que pueden surgir en estos planes de formaciones a partir de, primero, detectar estas habilidades. Después, como les decía, toda la parte de motivación que es súper importante y retención del talento, ¿no? O sea, esto tanto que se habla de, bueno, no quiero que estas personas se vayan o el talento clave de mi organización que no decida irse, ¿cómo hacerlo? Y todo esto empieza en las bases, ¿no? Empieza en, si vos no tenés a las personas con una idea clara de, bueno, la foto de su performance, de cómo están cumpliendo hoy, de qué cosas pueden trabajar en corto y mediano plazo, las personas también se desmotivan mucho por esto, ¿no? Y que no tengan como también el reconocimiento y el espacio para no solamente los errores que suelen ser quizás en muchas organizaciones lo primero que se habla, sino que también sea un espacio para reconocer todo el trabajo y todo el impacto que han tenido las personas en los equipos. Como les mencionaba antes, alinea los objetivos individuales con los de la organización. Como primero, mucho más a bajo nivel, ¿no? De, bueno, cuáles son los objetivos que tenemos como equipo y cuáles deberían de ser esos objetivos más individuales de las personas para alcanzar esos objetivos que tenemos como mucho más grandes dentro de la organización y después también objetivos o expectativas más de desarrollo. Y bueno, un poco relacionado a la toma de decisiones es que genera estos datos concretos para poder diseñar las estrategias de talento más efectivas, ¿no? Si vos no conocés también la situación actual de tu organización en cuanto a performance, es muy difícil que puedas diseñar una buena estrategia también de talento, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de personas que, no sé, el 80% de una organización sean tengan buena performance, que hablar que, no sé, el 50% de la organización tiene una mala performance. Estás en momentos organizacional diferentes y es muy importante como poder tener esta información como para poder después tomar decisiones. Lo mismo con los equipos, ¿no? Más allá de a nivel organizacional, también a nivel equipos, los líderes, es clave entender qué porcentaje de personas tenés dentro de tu equipo como top performers y qué otro porcentaje tenés quizás con mala performance y son los que tenés que trabajar en un plan como mucho más concreto y con mucho más foco, ¿no? Entonces, esto ayuda no solo a recursos humanos a trazar una estrategia, sino a cada uno de sus líderes para entender, bueno, en dónde están y cuáles van a ser los focos de este año. Ahí, Sole, si pasamos. Nada, un poco hablamos de la organización y cuál era el valor, también es importante hablar del valor para las personas, ¿no? Si bien ya lo habíamos mencionado un poco al principio, la realidad es que también ayuda un montón a que los colaboradores tengan como una mirada mucho más objetiva y estructurada, ¿no? Sobre su performance. Para mí es clave también esto que les mencionaba de la autopercepción y entender, bueno, la persona cuál es la mirada que tiene sobre su performance y cuál es la mirada que tiene el líder sobre su performance y entender cuál es el gap, ya sea, a veces pasa que es un gap de que las personas piensan que tienen una performance muy buena y la realidad es que no, pero también pasa en gente que es muy autoexigente, que considera que, bueno, que no está haciendo un buen trabajo porque sus estándares son muy altos y después el líder también puede reforzar no, mirá, vos venís trabajando en esto y esto, y motivar a la persona también a que sea un poco más flexible, digamos, con esos estándares hacia sí misma y que lo pueda vivir de otra manera también como mucho más relajada. Esto, nada, nos permite entender dónde están hoy y qué necesitan también, ¿no? Para el futuro, para llegar a sus objetivos. Quizás les haya pasado, a mí me ha pasado varias veces, que viene una persona y que te dice, mira, Flor, yo quiero mañana ser CEO.
y la persona capaz que hace un año que está dentro de la organización. Yo pongo este ejemplo porque es el más absurdo, pero seguro ustedes tienen N cantidad de ejemplos similares, ¿no? Entonces, la persona, su primer empleo, hace un año que está dentro de la organización, quiere ser CEO. Bueno, es un poco lejos, hay un camino para desarrollar. Entonces, si uno no tiene las herramientas, si no tenemos la evaluación de desempeño como para tener identificadas cuáles son las skills, esta conversación es muy difícil, porque ¿cómo le digo a la persona, no, mira, vos no podés ser CEO, ¿no? Tenés que tener las herramientas y tener como el backup para poder tomar esta decisión de no, pero ¿por qué? Entonces, yo puedo decirte, mira, Sole, hoy no podés ser CEO por esto, por esto, por esto, porque creo que tenemos que trabajar la comunicación, tenemos que trabajar el liderazgo, tenemos que trabajar esto. Pero ¿cómo te llevo a ese nivel? O sea, yo quiero trabajar contigo para que vos estés preparada para ser CEO. Entonces, eso es un poco como también el valor que tiene para el colaborador, ¿no? Tener una foto real, que tengamos como esta transparencia, y que no sea, no, Sole, no te voy a poner como CEO porque no quiero, ¿no? O sea, sino que tengamos el respaldo para poder tomar estas decisiones. También sobre compensaciones, ¿no? Que creo que suelen ser también súper similares de personas que vienen a pedirnos un aumento. Hay muchas veces que, bueno, va a depender un poco de la organización y el momento, pero poder tener las herramientas para decir, mira, vos en tu evaluación te sacaste un 2, hay esto, esto y esto y esto para mejorar. Hablemos de un aumento cuando cumplas esos requisitos, cuando logremos trabajar esto. Entonces, da como mucha más transparencia, las personas se sienten más motivadas porque saben qué necesitan alcanzar y no se vuelve como un tabú, ¿no? Que nadie sabe cómo se dan los aumentos o cómo se dan las decisiones de desarrollo, ¿no? Sino que está como bastante blanqueado para las personas y para, bueno, obviamente los pares. Obviamente promueve el desarrollo profesional y también fortalece la motivación y el sentido de pertenencia que ya hemos hablado anteriormente. Ahí, Sole, si pasás. Bueno, un poco la cultura del feedback, capaz que escucharon hablar de organizaciones en donde la cultura del feedback es muy fuerte o no existe. Son como los dos extremos, creo que pasa bastante a menudo. La realidad es que es un poco lo que les mencionaba antes. La cultura del feedback, no, o sea, cuando hablamos de cultura no es algo que lo podemos imponer, sino que es algo que se tiene que trabajar todos los días y la cultura del feedback es una de esas cosas que no hay mejor forma que implementarlo que con el ejemplo. Entonces, si vos tenés una organización en donde los líderes no están acostumbrados a dar feedback, no hay este tipo de conversaciones, en el día a día no pasa, y rara vez eso va a funcionar para tener una cultura poderosa de feedbacks, ¿no? Empieza siempre con los líderes. Obviamente que la idea es no solamente tener una instancia al año de performance, de evaluación de desempeño, sino que el feedback tiene que ser algo que se usa todo el tiempo, todos los días con las personas de nuestros equipos, y eso va a permitir y va a abrir como mucha más confianza a que no sea solamente entre líderes, o sea, del líder al colaborador, perdón, sino que también se genere entre pares, ¿no? Y también que se genere el feedback de las personas o de los colaboradores hacia los líderes, que suele ser el más difícil de dar y el más valioso, en mi opinión, porque es los que son más poderosos y los que convierten muchísimo el estilo de liderazgo de las personas. Entonces, ¿qué tipos de evaluaciones suelen haber y cuáles pueden ustedes empezar a tener en sus organizaciones cuando hablamos de un proceso de evaluación de desempeño? Va a depender un poco también del estado de la organización, de qué es lo que se quiera lograr. Es un análisis que hay que hacerlo bien también, como para entender, ¿estamos preparados para tener todas estas evaluaciones? ¿O es preferible empezar de a poco y como ir subiendo el nivel cada año? Pero los tipos de evaluación que existen son la autoevaluación, que es donde el colaborador se autoevalúa su performance, o sea, es lo que les decía para tener la foto de cómo ellos consideran o cuál es su percepción sobre la performance. La del líder al colaborador, que es la más común, la del colaborador al líder y entre pares, ¿no? Esto cuando tenemos todas se llama como esto de evaluaciones 360, porque tenés todas las miradas, ¿no? La más compleja para implementar, las más complejas, perdón, para implementar en una organización son la del colaborador al líder y la de entre pares. ¿Por qué? Porque eh, uno como recursos humanos o como directores, digamos, de una organización, tenés como mucho más, digamos, acción o poder de acción con los líderes, porque es un grupo mucho más reducido de personas, porque suelen ser las personas que vienen como ya con varios entrenamientos, etcétera. Entonces,
es más difícil, digamos, poder que un líder dé un mal feedback en el sentido de que es una sola son un grupo mucho más reducido de personas. Cuando es el colaborador el líder, tenés que tener una cultura también de un trabajo, no solo el grupo de líderes, sino que es un trabajo que tenés que empezar a hacer con todas las personas y mucho más entre pares, ¿no? Para que no se desvirtúe, digamos, la evaluación y no termine siendo algo como súper personal, sino que sea realmente un feedback constructivo y que ayude también a las personas. Entonces, el entre pares les diría que es la evaluación más compleja o el nivel más alto que una organización puede tener, porque habla de que tenés que tener una cultura del feedback muy instaurada como para poder hacerlo. Y lo más común es empezar con, bueno, la autoevaluación y la del líder al colaborador. Y una vez que tenemos como esa base, ¿no? En donde, bueno, pudimos quizás capacitar a todos los líderes de la organización, ya sentimos que la base es sólida, ahí sí empezar a sumar todo lo que es, bueno, de los colaboradores a los líderes y entre pares, ¿sí? Eso es un poco como los tipos y también el propósito. Creo que está buenísimo cuando en una organización podemos tenerlos todos, pero a veces el efecto es el contrario si lo empezamos a implementar de una todo junto y no tenemos como esta base sólida de la cultura del feedback dentro de la organización. Ahí, Sole, si podés avanzar. Y ahora como lo más importante, quizás si están empezando, ¿no? Como este proceso de construir una evaluación de desempeño o cómo nada, se encuentran como pensando cómo podría ser. Creo que va a depender mucho también del momento que ustedes estén en como organización. Obviamente, estos son como algunos tips más generales de cómo empezarlo. Eh, lo primero es como entender, bueno, ¿tenemos definidos los valores de la organización? O sea, ¿cómo vamos a evaluar, digamos, este proceso, ¿no? En base a que tenemos valores como organización definidos. Hace 20 años que pusimos los valores y nunca más los revisamos. Los valores que tenemos actualmente organizacionales reflejan lo que somos y lo que queremos ser. Si la respuesta es no, capaz que empezaría por ahí, ¿no? Empezaría como reviendo un poquito cuáles son esos valores organizacionales y por qué vamos a medir a las personas, ¿sí? O sea, por qué las vamos a evaluar. Si eso no está alineado, es muy difícil después poder empezar con este proceso. Entonces, una vez que tenemos como esa base de, bueno, los valores, qué es lo que queremos como organización, empezar a entender, tenemos objetivos más a nivel organizacional, o sea, tenemos objetivos que la empresa quiere alcanzar y eso está bajado a los equipos, o sea, tenemos objetivos que son capaz que colaborativos de cada área o tenemos objetivos como más personales, capaz que los ejemplos más sencillos suelen ser en ventas, pero el resto de las áreas tienen objetivos claros. Eso es como un principio como para poder entender, bueno, si tengo los objetivos y tengo los valores, con eso voy a poder hacer las competencias, ¿sí? Las competencias es, para capaz que muchos ya lo conocen, pero para los que no, las competencias son como los comportamientos observables de un valor, ¿no? Entonces, si yo hablo, por ejemplo, de, no sé, trabajo en equipo, que suele ser uno de los valores como que están casi todas las organizaciones, bueno, ¿cómo defino el trabajo en equipo? ¿Qué significa trabajar en equipo? Eso es como la competencia. Entonces, acá mi recomendación, si están empezando un poco desde cero en este proceso, o capaz que también los ayuda, si ya lo tienen, a reverlo o a mejorarlo o a profesionalizarlo, es que usen las competencias de Lominger. La verdad es que son muy buenas, o sea, están muy definidas, no tienen que ustedes ponerse a pensar desde cero qué competencias están reflejadas en los valores. Eh, Eso como primer lugar. Y segundo, también están aceptadas como a nivel mundial, ¿no? O sea, es como un estándar que se ha generado de recursos humanos y la verdad es que están muy buenas, son muy completas, hay más de 67, o sea que van a tener para todos los niveles de la organización y bueno, poder machear esos valores con cada una de las competencias, o sea, cada una de las competencias, perdón, con cada uno de los valores para poder tenerlo definido y también los objetivos que van a tener como más a nivel macro de organización, pero también de cada una de las áreas. Después, entender, bueno, qué tipos de autoevaluación, de evaluación, perdón, vamos a tener. Y acá es lo que les decía, va a depender muchísimo del estado de maduración también que tengan como organización y cuánto hace que hacen estos procesos. Siempre es mejor ir de menos a más. Si ustedes empiezan con todas las evaluaciones y la empresa no lo resiste, después se va a volver algo que las personas
no quieran hacer y volver para atrás es muy difícil. Entonces, generen una cultura de feedback de a poco, ¿no? Y pues empiecen con la autoevaluación y también la del líder a las personas. Siempre hay tiempo para ir sumando, también está bueno porque las personas no lo ven como algo repetitivo, sino que siempre también terminan habiendo cositas nuevas, que las personas también eso les motiva. Después, las escalas, ¿no? Acá es clave, acá tienen que ser claras, ¿no? Hay mucha, quizás les ha pasado, a nosotros nos sigue pasando y creo que es algo que hay que trabajar muchísimo en todas las organizaciones, no importa cuánto tiempo haya pasado desde la primera evaluación. Las escalas, digamos, que son del 1 al 5, las personas suelen, bueno, hago las cosas bien, me pongo un 5, ¿no? Entonces, entender que, por ejemplo, el 3, depende de la escala que utilicen, pero por lo general el 3 es un 100%, es esta competencia o este objetivo lo cumpliste al 100%, o sea, existe todo lo esperado, todo lo que se esperaba para esta competencia. Es un re buen número, un 3, ¿no? Y ustedes también seguro lo sepan, la gran mayoría de las personas son un 3, porque la gran mayoría de las personas cumplen satisfactoriamente con los objetivos. Ahora, ¿dan esa milla extra? Y no va a ser la gran mayoría, son solo muy pocas personas las que son referentes de las competencias o son referentes en su performance. Si vos tenés una persona que tiene un 4 o un 5 repetidas veces en su performance a lo largo de los años, probablemente tengas a la persona en un rol que no es para la persona. O sea, seguramente tengas una persona que necesite otro rol, ya sea horizontal, o sea, es una persona que puede dar más, puede capacitarse, volverse como referente o puede aprender otras cosas, o es una persona que tenés que ascender. Porque si un 4 o un 5 deberían ser esas personas o esos casos como mucho más exclusivos, digamos, en donde realmente se necesita un salto. Después, ¿cómo acompañar esto con planes de desarrollo? Algo que pasa bastante es, bueno, tenemos esta instancia una vez al año y nos olvidamos, nunca más volvemos a hablar de esto y el año que viene volvemos y decimos, ¿cómo estuvo? ¿Qué hiciste este año a partir de lo que hablamos, el feedback? La realidad es que no funciona así, porque si no se vuelve un trámite, se vuelve un proceso súper administrativo, un check más para la planificación anual. La instancia es una instancia formal para que nos tomemos el tiempo y nos tomemos, como les mencionábamos antes, todo el proceso, pero tiene que ser siempre... Ay, perdón, no Bien. sé si alguien habló. No, creo que alguien se desmutió nomás. Un poco la idea es siempre acompañar estas instancias. Si tienen establecidas uno a uno con sus equipos, los líderes, eso deberían hacerlo. Están buenísimas las instancias de uno a uno para poder acompañar estos planes de desarrollo y que no quede solamente en, bueno, te cuento todo esto, te doy este feedback, pero después no accionamos. Es muy importante que en el feedback se lleven accionables, ¿sí? Cosas concretas para hacer en el año. No es solamente, mira, tu comunicación no está buena, tenés que mejorarla. Bueno, ¿cómo la mejoro? ¿No? Si es comunicación, por ejemplo, en cuanto a instancias de este tipo, en hablar en público, bueno, capaz que la primera la preparamos juntos, la segunda vos te animás a darla y yo te apoyo, y la tercera capaz que te animás a hacerla juntos. O sea, hagamos un plan para poder acompañar este desarrollo y que realmente después lo podamos medir. Bueno, diste tres talleres vos solo, ¿no? Entonces, que no se quede solamente con lo que hay que mejorar, sino que tenga un plan o una acción concreta atrás. Y bueno, esto de hacer follow-up para ver el progreso, como les decía, no solamente esperar al año, sino hacer checks. Pueden ser, capaz que ustedes establezcan como recursos humanos o como líderes, algunos más formales. A mí me gusta hacerlos, estas evaluaciones una vez por año, pero en el medio hacer un check. Entonces, si las hacemos en noviembre, diciembre, a las evaluaciones como para poder evaluar todo el año, en junio más o menos, poder tener una instancia de hacer un follow-up, ¿no? Una instancia bastante formal en donde las personas se reúnen con sus líderes y vemos cuáles eran estos puntos que nos habíamos llevado al final del año y que podamos, bueno, ¿cómo venimos? Porque capaz que
no sé si les pasa en sus organizaciones, pero hay veces que los objetivos o que las prioridades van cambiando y hay veces que no podemos avanzar en algunos puntos, pero no por falta de ganas o de proactividad de la persona, sino que realmente hubieron cambios. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer este follow-up para darnos cuenta a tiempo y que no llegue a fin de año y que veamos que la persona no pudo avanzar en nada, ¿no? Porque esto es súper desmotivante para alguien, venir a fin de año y decirle, no, no llegaste a esto, bueno, está, pero en enero, no sé, el producto cambió y no tiene nada que ver, o sea, no pude hacer nada. Bueno, ¿por qué no me diste otro objetivo, otro feedback antes y no esperamos a este punto, ¿no? Ahí, Sole, si podés cambiar. Y bueno, ahora le voy a dar un poco la palabra a Sole para que nos pueda contar un poquito más sobre cómo hacerlo en nuestro sistema, en Hirache. Nada, de mi lado quedó súper, o sea, es un proceso que la verdad es que para mí está buenísimo, me encanta todo lo que es evaluaciones de desempeño. Es un proceso complejo de empezar a estar desde cero, no les voy a mentir, pero creo que poder dedicarle un poco de tiempo y empezar a tenerlo logra resultados buenísimos en la cultura, en las personas, en el desarrollo, en la motivación. Y como les decía, no es solamente, bueno, hago la encuesta de clima, me da negativo y en base a eso empezar a accionar, sino la encuesta de clima o la medición de la cultura también es un resultado de todas las acciones que nosotros hacemos en el día a día. Entonces, poder plantearnos, ¿no? Un poco las evaluaciones de desempeño como tales, creo que es súper importante. Y nada, de mi lado quedo súper a las órdenes también si alguno está como empezando todo este proceso y quiere charlarlo mucho más customizado a su empresa o a su situación actual. Nada, poder charlarlo a veces con un colega está buenísimo, así que quedo súper a las órdenes en cualquier caso. Y bueno, gracias Sole también por mostrarnos ahora un poquito más de Hirache. Buenísimo, tremendo, Flor, muchas gracias. Bueno, nada, la idea es ahora como ir finalizando un poco, pero mostrar el alcance o las funcionalidades principales que hoy tiene Hirache. Y bueno, todo esto que nos fue contando Flor ahora, ver cómo a través de Hirache nosotros podemos ir armando esa evaluación, ya sea que estén como una etapa inicial o que ya estén más avanzados. La idea siempre de nuestro lado, tanto de la consultoría con el producto, es poder acompañarlos a ustedes en el proceso y buscar como esa flexibilidad de cada una de las internas o de las necesidades que tiene cada una de las organizaciones, ¿no? Es un poco la idea. Bueno, ahí contar un poquito Hirache, vi en los que están participando, tenemos varios que ya tienen otros productos del sistema, así que seguramente conozcan un poco de qué va, capaz que no el módulo de evaluación, pero sí ya tengan como una intro de qué es el Hirache en sí. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que es el módulo de evaluación de desempeño, nosotros buscamos que sea como flexible, obviamente 100% digitalizado, ¿sí? Y configurarlo o llevarlo, lo que les decía recién, a las necesidades que por ahí tengan. ¿Cuáles son como esas principales funcionalidades que tiene hoy el módulo de evaluación? Es primero diferentes tipos de evaluaciones. Flor por ahí comentaba, hizo bastante foco en lo que es, por ejemplo, una competencia, ¿no? O sea, decir, tengo mi set de competencias para los diferentes cargos, que ahí ya podemos entrar en una cantidad de criterios de cómo los clasificamos, pero puedo tener un set de competencias y evaluarlos por ahí. Sino también los objetivos, ¿no? Yo arranco el año o previo al inicio de un año ya sé más o menos qué objetivos voy a tener por equipo, por área, por cada uno de los integrantes del equipo. Y después lo otro que nos permite Hirache también es, bueno, cuestionarios. Nosotros cuestionarios siempre es como nuestro caballo de batalla ahí, ¿no? Es decir, bueno, no tengo una evaluación 100% competencias, no es, pero tengo como, no sé, pregunta de texto libre, necesito combinar escala. Bueno, la idea de nosotros es buscar la solución por ahí. A veces también, no solamente lo que son evaluaciones plenamente de desempeño, sino evaluaciones de pedidos de ingreso y demás, que ahora un poquito lo vamos a charlar más adelante. Evaluaciones 360 y parametrizables. Flor hizo mucho foco ahí en, bueno, todos los tipos de evaluación que podemos tener en un proceso, ¿no? Es decir, bueno, primero y básico que tenemos es el descendente o el que le hace un líder a un colaborador, y después podemos ir dándole como esos toques, ¿no? Bueno, fundamental y que está buenísimo, Flor hablaba del valor de lo que es la evaluación ascendente, ¿no? Que los colaboradores puedan encontrar, obviamente esto depende mucho de la madurez de cada una de las empresas o de las organizaciones, pero que el colaborador encuentre ese espacio
para poder evaluar a su líder, ¿no? En esto de cómo llegar ante el equipo, la motivación y demás, saber que, bueno, a través de Jirache tenemos la posibilidad de llegar a ese 360 de evaluación, ya sea de pares, pensándonos en algo más quizás público, que pueda haber un comité. Bueno, nosotros podemos ir armando toda esa estructura, todas esas patas que tiene la evaluación propia de la organización. Después tenemos lo que es el panel semáforo. Nosotros, y creo que uno de los grandes objetivos que tiene el producto es tratar de ser lo más intuitivo, lo más flexible, como ya lo dije, y no lo más amigable para entrar. ¿Por qué? Porque en clientes donde por ahí están empezando a evaluar, o bueno, no hay cierta resistencia en entrar en proceso de evaluación, la idea es que, bueno, invitar a las personas a decir, bueno, completo mi formulario, me tomo el tiempo, le doy el espacio al proceso de evaluación. Entonces, tratamos de que los paneles de los formularios sean lo más sencillos y amigables posibles. Ahí habla de lo que es un criterio o un tipo de semáforo para esos paneles. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a ver en algunas imágenes que vienen adelante, pero la idea es que cuando ya sea el evaluador, que a veces no tenemos líderes de equipo que tienen una cantidad de personas por evaluar, puedan entrar, puedan encontrar las evaluaciones que tienen pendientes, saber cuáles completaron, cuáles cerraron, cuáles por ahí les quedó por la mitad. Esto es un poco la idea y el tercer punto que habla de un panel como tipo semáforo. Reportes automáticos exportables. ¿Qué es esto? Bueno, a lo largo que vamos armando como el proceso de evaluación va surgiendo la necesidad de ir monitoreando, ¿no? De ir siguiendo cómo estamos armando la evaluación. ¿Cuál es el reporte que nosotros siempre usamos del día 1 cuando empezamos a implementar el módulo? Es, bueno, reporte de estructuras. Yo voy a ir armando, voy a ir alimentando a Jirache con datos, ¿no? Bueno, ese árbol de quién evalúa a quién, si tengo más de un evaluador, voy a generar autoevaluaciones, bueno, toda esa información nosotros le llamamos estructura. Hay un reporte que yo lo cargo y automáticamente me va a traer rápidamente en un Excel cómo estoy armando por mi línea de evaluado cada uno de las evaluaciones, ¿sí? Después hay otros reportes que no voy a entrar en mucho detalle porque la idea es como un pantallazo bien general, pero sí uno importante es el de estatus, ¿no? Más que nada para los equipos de recursos humanos, que hay muchos que están acá en el webinar que les debe pasar, el monitorear, ¿no? Decir, bueno, ¿en qué estado estamos? ¿Cómo vienen los equipos evaluando? ¿Cómo vengo con el porcentaje de autoevaluaciones cerradas? Tengo líderes que quizás por ahí, por otras razones, han quedado para atrás y no han ido evaluando a los equipos. Bueno, tengo un reporte de estatus que lo saco a través de un Excel, siempre lo exporto y puedo trabajar y poder ir, ¿no? Como haciendo seguimientos más personalizados a medida que va avanzando el proceso, ¿sí? Planes de desarrollo integrados, ahora también lo vamos a ver en una de las slides, pero termino la evaluación, Flor lo dijo y es súper importante esto. ¿Qué hago una vez que termino de evaluar a la persona? Genial, cumplí con la instancia de feedback, charlamos, le dije cómo les fue, vi cómo se autoevaluó y ahora ¿qué hago? Bueno, por lo general y lo ideal, desde los que trabajamos con cogestión de personas, es decir, bueno, vamos a disparar, vamos a acciones, ¿no? ¿En qué vamos a mejorar? ¿No? ¿En qué podemos trabajar de cara a la próxima evaluación o de cara a todo lo que venga como objetivos en la organización? Bueno, un poco es eso, tener planes de desarrollo que me permitan a mí hacer un registro, hacer un check de las actividades o de lo que yo asocio a ese plan y después un seguimiento. Flor hablaba de esto, hacer un check como mitad de año y sí es ideal, ¿no? No esperar que pase un año para volver a evaluar lo que fijamos o lo que charlamos en el feedback anterior, ¿no? Eso es un poquito. El sistema de Jirache lo permite desde la evaluación decir, bueno, tráeme los formularios de planes de desarrollo de esta evaluación de este año y ahí poder ir haciendo ese registro que es tan importante. Y después lo que son notificaciones y alertas personalizadas o personalizables, como dice ahí, es como esto, ¿no? Para cada una de las instancias, a veces un proceso de evaluación, y cuando son organizaciones grandes, tienen sus etapas y es necesario como ir notificando, ¿no? En cada momento. Bueno, cuándo inician las autoevaluaciones, cuándo inician la de los líderes, si es que no van a ir en simultáneo, bueno, cuándo estamos por cerrar los procesos de evaluación. Bueno, el sistema nos permite a nosotros ir dándole esa forma a cada una de las etapas. Bien, y acá simplemente cuáles son los beneficios claves que hoy tiene la herramienta y después ya nos vamos a mostrarle las pantallas más básicas del sistema para no irnos mucho de la hora que habíamos acordado, ¿sí? Lo decíamos ahí, bueno, formularios de evaluación que sean personalizados por cada rol, porque yo no voy a evaluar a todas las personas de mi organización de la misma manera, con el mismo set de competencias o con el mismo grado de exigencia. Entonces, bueno, saber que yo voy a poder definir una infinidad de competencias y armar los diferentes formularios que yo precise para mi equipo, ¿sí?
Es importantísimo porque nos reduce la subjetividad, ¿no? Y me da transparencia. Bueno, esto se fija, se acuerda siempre en trabajo de recursos humanos y los jefes, y nosotros con consultoría siempre tratamos de acompañarlos y dar nuestra perspectiva por allí, pero ¿cuál es el objetivo de todo eso? Generar la confianza de los colaboradores, algo que Flor ya mencionó. Es más ágil, es más digitalizado, ¿no? Hoy todavía a veces nos llega que tenemos clientes que, bueno, no, yo todavía esto lo hago en papel, o tengo un archivo Excel y le reparto a todo el equipo o a todos los integrantes ese archivo. Bueno, la idea es que todo se centralice en una misma herramienta y que sea más sencillo, todos entramos al mismo lugar y vemos lo mismo. Reporte en tiempo real para líderes y para el equipo de recursos humanos, esto fue lo que les hablaba hoy, reportes que me permiten a mí ir monitoreando el proceso de la evaluación. Experiencia simple para el colaborador y el líder, y para recursos humanos, ¿no? Bueno, yo tengo eso de decir, bueno, centraliza la información, voy viendo cómo va, recursos humanos va monitoreando, va siguiendo cómo está el proceso, y que pueda darle soporte y pueda darle apoyo tanto al colaborador que entra a hacer únicamente su autoevaluación, o a la evaluación al líder en tal caso, y a los líderes que puedan decir, bueno, tengo una cantidad de formularios para evaluar, cómo lo hago, cómo lo sigo. La idea es que sea lo más amigable posible. Y ahorrarnos tiempo, que yo creo que a esta altura del año, que es donde siempre se dan las evaluaciones de desempeño, siempre en el último trimestre, todos queremos hacer todo lo que no se hizo en el año y se nos junta la evaluación y nos pasa que a veces los líderes o las personas dicen, bueno, voy dejando para después la evaluación. La idea es ahorrar tiempo, sacarnos toda esa cantidad de planillas que tenemos, bueno, lo que hice, ¿no? Envíos manuales, que recursos humanos esté como, bueno, a ver cada uno. Un poquito la idea es esa también, ¿no? Que puedan ahorrar tiempo en el seguimiento. Bien, y acá simplemente mostrarles brevemente las pantallas principales y en esto que hacemos tanto hincapié con Jirache como herramienta, es que sea fácil, que sea accesible, ¿no? Esto para los que no conocen, como les decía hoy sé que varios sí, pero una pantalla de logueo rápido donde tengo usuario y contraseña, que obviamente se gestiona previamente, con la posibilidad de poder resetear su propia contraseña. Y después un menú principal que si la persona únicamente va a tener acceso a evaluación porque no hay otros módulos y porque únicamente va a entrar a usar evaluación en Jirache, bueno, lo que hablamos, o por lo menos lo que hablamos hoy, es bueno, un menú principal donde va a tener la opción de entrar directamente al panel de evaluaciones o al plan de desarrollo, que era lo que hablábamos hoy. Y después, un poco lo que les muestro ahí en esa imagen es, bueno, ¿cómo voy a ver yo? ¿Dónde voy a encontrar los formularios? Bueno, lo primero es que siempre va a tener encabezado de años. En este caso, el ejemplo que viene en la imagen es una empresa que viene evaluando desde 2022. Entonces, bueno, lo bueno, ¿no? La trazabilidad de poder decir, puedo ver las evaluaciones de este año, las anteriores, ¿no? Puedo ir haciendo el seguimiento de cómo fue la evolución de la evaluación de las personas. Y después, básicamente, voy a tener lo que son las evaluaciones por competencias y los estados, ¿no? Cuántos tengo, si ya cerré alguno, si me quedan sin cerrar. Esto es lo que me permite ver rápidamente en primera pantalla como evaluador en qué estatus está cada formulario. Mis evaluaciones refiere, obviamente, a lo que son las autoevaluaciones. ¿Sí? Y acá un poco lo que les hablaba de la instancia de como el seguimiento semáforo. Tengo filtros arriba, puedo verlos por año, puedo verlos por categoría, porque si tenemos una evaluación 360, yo puedo evaluar como líder, puedo evaluar como colaborador, puedo evaluar como par. Entonces, bueno, poder filtrar por categoría, por el estado en que están mis evaluaciones, ¿no? Y bueno, mi autoevaluación. Ahí lo de la imagen, lo que ven es como, ¿no? 3 formularios, yo soy evaluador y tengo que evaluar a Ana, a Néstor y a Sergio, los voy a ver en este estado, que están sin ingresar y que están como, ¿no? Color rojo que nos lleva a pensar en que todavía no hemos tomado acción. Y ahí ven lo que es la línea de cómo va modificando, ¿no? El estatus, ¿no? Un segundo formulario incompleto, que es donde yo lo empiezo a trabajar, pero por alguna razón no lo pude terminar. Me guarda, el sistema me va a guardar toda la información de lo que yo haya avanzado en la evaluación, pero me va a avisar de que eso no está cerrado, que no está completo. El verde obviamente es el estatus completo y ya una vez cuando sé que mi evaluación finalizó, ya no voy a tomar más acciones y obviamente por un tema de transparencia no volver a editar el formulario, luego un feedback o demás, bueno, poder pasarlo a un estatus cerrado, donde el evaluador pierde la posibilidad de editar el formulario y solamente de recursos humanos o los administradores podríamos darle ese permiso. Competencias, Flor hablaba hoy, bueno, yo defino competencias y puedo tener un concepto de competencia y una escala asociada, ¿sí? Que puede ser del 1 al 5. La escala sepan que en Jirache la podemos armar como ustedes quieran, pueden ser
siempre hablamos de 5 valores, es el ideal y por lo menos el que usamos en recursos humanos, pero puede ser una escala de 4 valores, de 10, eso va a depender siempre de cómo ustedes lo manejen en la interna, ¿sí? Puede haber un solo concepto o dentro de las competencias puedo tener conductas observables. Bueno, yo dentro de la competencia de orientación a resultados no quiero solamente un puntaje, sino que lo voy a separar por conducta. Bueno, eso también se puede hacer. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner un puntaje a cada una de las conductas y después se va a promediar esa competencia asociada, ¿sí? Siempre las competencias podemos dejar un campo de texto libre, de comentarios, esto es por si el evaluador considera que es necesario agregar alguna información más sobre la competencia en concreto. También tenemos la posibilidad de agregar campos de texto libre, principales fortalezas, importantísimo destacar, ¿no?, lo bueno de nuestros colaboradores. Principales áreas de mejora, necesidad de capacitación. Bueno, yo en la evaluación vi que por ahí podemos apuntar a cierto tema, está bueno dejarlo acá, y conclusiones finales, ¿sí? Esto es un poco los principales campos, obviamente se puede complejizar mucho más, pero son los principales campos que hoy tiene un formulario de evaluación por competencias. Dato no menor, bueno, esos formularios ustedes los pueden sacar en PDF, los pueden extraer, ¿no? Yo completo un formulario, muchas veces nos pasa, los líderes preparan su instancia de feedback y quieren llegar al feedback con, ¿no?, un PDF, algo más armado para esa instancia de evolución. Bueno, obviamente el formulario siempre, más allá del estatus, nos va a permitir a nosotros extraerlo en PDF con toda la información que se haya completado, ¿sí? Me va a traer cada uno de los puntajes de competencias, comentarios si es que hubo y el resultado final. Bien, y acá esto es un poco lo último, otras cosas que les mencionaba. ¿Cuál es otro de los fuertes de Jirache? Es la evaluación por objetivos. Obviamente, antes de yo fijar un objetivo, lo que tengo que hacer es fijarlo. Por lo general lo fijamos en las mismas instancias de evaluación de desempeño por competencias. Y bueno, acá ver un poco qué es lo que el sistema me permite, ¿no? Si yo voy a fijar el objetivo a un colaborador en concreto, bueno, el sistema me permite, me abre un panel donde me dice, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿No? Que no necesariamente tiene que ser el mismo que el objetivo. KPI, indicadores, ¿no? Muchas veces tenemos los objetivos atados a indicadores propios de la organización y está bueno dejarlo reflejado, ¿sí? Recursos, voy a precisar recursos para llegar a este objetivo, para que el colaborador los cumpla. Bueno, esto también se puede cargar en la fijación, el periodo en que se va a dar ese objetivo, la ponderación, si es que la persona tuviera más de un objetivo, hay algunos que pesan más, algunos que pesan menos. Bueno, el sistema a mí me permite darle un porcentaje de peso a cada uno de esos objetivos, ¿sí? Y después indicar si esto va a ser un seguimiento mensual, trimestral, anual y demás. Una vez que yo tenga objetivos fijados, voy a evaluarlos, ¿no? En la próxima instancia de evaluación, seguramente el año que viene, esos objetivos que yo fijé, que van a poder ser editables o agregándoles comentarios, van a ser evaluados, ¿no? Ahí lo que ven en pantalla es un típico cuadro de evaluación por objetivos, ¿no? Donde me trae los principales datos. El objetivo, la meta, todo lo que fuimos agregando en la instancia de fijación, y yo como evaluador decir, bueno, ¿qué grado de cumplimiento, cuánto cumplió, en este caso Romina, cada uno de los objetivos, ¿sí? Tengo una tabla que puede ser resultado de objetivos, ¿no? Obviamente tablas típicas, cumplió o no cumplió, esto es parametrizable, puntaje y seguimiento. ¿Qué está bueno de este último campo de seguimiento ahí que ven? Lo que decía hoy Flor, que lo dijo súper claro y nos pasa siempre, ¿no? Bueno, yo fijo un objetivo hoy, noviembre, diciembre, para el año que viene, y llega febrero, hay otras decisiones estratégicas de la empresa y el objetivo se cambia. Bueno, saber que esto se puede ir registrando, esos seguimientos, dándole como cada uno de las actualizaciones de información para esos objetivos. Y después lo último que hablábamos hoy, fundamental, plan de desarrollo, ¿no? Bueno, que no quede en la nada esa instancia de feedback, que no quede en la nada esa evaluación, que sea algo repetitivo año a año, sino que yo pueda registrar actividades y seguimientos de lo que surgió de esa evaluación, ¿no? Bueno, y ahí el sistema lo que me permite es decir, bueno, ¿qué acciones vas a realizar con respecto a esto, con respecto a esta evaluación? ¿Para qué fecha? O sea, ¿qué fecha esperamos? Esto es fundamental para mí, para darle transparencia, ¿no? Yo lo fijo y lo acuerdo con mi colaborador. Yo como líder digo, bueno, ¿te parece que vamos a ir por acá? ¿Te parece que es una fecha correcta plantearnos esto? ¿Vas a ser tú? ¿Con quién? ¿Va a haber un área responsable o vas a trabajar en conjunto con alguien? Esto siempre está bueno tenerlo presente y que se utilice. Es bien rico por ese lado. Y después comentar un poco ahí, nada, casos reales, resultados reales, contarles un poco que en realidad, obviamente estamos en una altura del año donde trabajamos con varios clientes que
que están implementando evaluación y cada uno tiene una necesidad diferente, ¿no? Y cada uno viene y trae su cartera de competencias, de situaciones, que es bien diferente, y un poco la idea de nosotros es poder ayudarlos a decir, bueno, vamos a bajar toda esta información y vamos a tratar de ordenarla. Saber que no es que, bueno, yo en realidad en mi organización lo hacemos de una manera, o estamos como recién en papel, o todavía no iniciamos evaluación, no sé si lo voy a poder llevar a Hitachi. Bueno, un poco nuestro objetivo es sentarnos con ustedes y tratar de poder cumplir en lo que mayor se pueda las necesidades, ¿no? Es poder hacer ese match con cada una de las necesidades de los clientes. Hoy estamos atravesando procesos que un poco la idea hoy era comentarles, nos quedamos cortitos de tiempo, pero sí tenemos clientes en donde, bueno, tienen 8.000 perfiles diferentes adentro de la misma organización, con set de competencias diferentes. Algunos quieren que sean conductas observables, otros no. Tiene una escala que por ahí no es tan amigable. Bueno, nosotros la idea, por lo menos de Consultoría de Recursos Humanos, es sentarnos a escucharlo y armar, como no, una matriz clara para todos y poder ir trabajándolo para que se pueda llevar al sistema y cumplir con el objetivo. Muy bien. Y acá nada, al final un poco la invitación tanto de Cari, que fue la que se armó la presentación de marketing, Flor y nuestras, como bueno, charlamos un poco, obviamente como les decía ahora, ojalá tuviéramos muchísimo más tiempo para hablar porque nos parece como un tema súper importante hoy por hoy, pero bueno, ya tenemos como una idea de qué es la evaluación y la invitación a que quedamos a disposición, como dijo también hoy Flor más temprano, es que quedamos a disposición para charlar, para juntarnos de vuelta, para que nos cuenten la necesidad que tienen ustedes y ver cómo podemos hacer que sea un proceso que de a poco vaya tomando valor dentro de cada una de las organizaciones, ¿no?